Es un verdadero honor para la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez continuar con una extraordinaria mesa referenciada a la trascendencia de la Defensoría Pública Interamericana. Y estamos con 4 juristas muy destacadas de América Latina. Hemos tenido un pequeño problema técnico que va a solucionar Carla, iniciando precisamente en este tema con Rivana Barreto Ricarte de Oliveira, de Brasil, defensora pública interamericana, vicepresidente de la Asociación Nacional de Defensorías y de Defensoras y Defensores Públicos de Brasil. Muchísimas gracias, Rivana, por acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias, doctor Naveja, sí, y a todos los mexicanos que están asistindo a la charla. Le peço, em princípio, desculpa por mi portuñol. Espero que todos compreendam um pouquinho, sim? Pero será un honor para mí estar acá con ustedes. Gracias. Gracias. Estamos presentes en toda América Latina, materialmente en Estados Unidos, en Europa y parte de Asia. Sí. Momento. Está Rodmin Cáceres, viuda de Marqué, de Paraguay, en Asunción en este momento, defensora pública interamericana, especialista en ciencias penales. Muchísimas gracias, Rodmin, por acompañarnos. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio tan importante. Sandra Lorena Aro Colomé, de Chile, defensora pública interamericana, defensora pública en Chile. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Es un honor para mí representar a los DPI, el cuerpo de DPI, a las mujeres que somos defensoras públicas interamericanas y, por supuesto, también a mi país y a la defensa en general. Muchas gracias. Y a la academia, porque ya son miembros distinguidas de la Academia Mexicana de Derecho. Pilar Carla Picinino Gómez, defensora pública interamericana, defensora pública en Montevideo, Uruguay. Ahorita está teniendo problemas. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Ahorita vemos cómo lo solucionamos. Así no señas. Ahorita lo solucionamos, sales y vuelves a entrar. Pues bueno, qué importante es verdaderamente entender cómo la Defensoría Pública Interamericana se convierte en un sujeto procesal para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y esto nos conlleva a que 4 verdaderas expertas en América Latina, pues no nada más nos den su experiencia, sino nos establezcan el origen de la Defensoría Pública, cómo con base a elementos muy propios de desconfianza en representación y asesoría en cuanto a la Comisión Interamericana, pues necesitaba la participación de la Defensoría Pública Interamericana. Como el mismo juez Antonio Concado estableció muy acertadamente que esta defensa pública, con base al artículo 8.2e de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no podría ni debería limitarse exclusivamente al ámbito interno, sino a la defensa multinivel, que en este momento 4 mujeres que para mí son geniales, verdaderamente nos darán información privilegiada en materia precisamente de defensa y efectividad de derechos fundamentales y humanos. Quiero iniciar contigo, Rivana. Rivana, ¿desde cuándo comienza la Defensoría Interamericana y a cargo de AIDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas? Entonces, a cargo de AIDEF, yo diría que lo primero acuerdo de entendimiento que fue celebrado con la Corte se dio en septiembre de 2009. ¿sí? Y después a vigorar un poco más en enero de 2010, que empezó la vigencia. Pero el acuerdo se dio en septiembre de 2009. Fue el primer acuerdo fue con la Corte, entonces empezó los defensores interamericanos a trabajar solo en los casos que habían llegado ante la Corte. Después de algunos años, en 2013, hubo la ampliación para que también si hubiese un acuerdo de entendimiento junto a la Comisión. Y entonces los defensores interamericanos pasaron también a actuar en los casos perante la Comisión después de los informes de admisibilidad, no en lo principio, muy en principio, pero a partir de los informes de admisibilidad. Pero que creo que es lo más importante de todo, Naveja, para comprender la defensa interamericana, es comprender que la figura del defensor interamericano empieza con lo cambio del rol de la víctima ante el proceso interamericano.
¿sí? Sí, houve muitos cambios en lo reglamento de la corte, del funcionamiento de la corte, y con los cambios del reglamento, los rol de la víctima cambió. La víctima se pasó. En lo principio, la víctima no tenía participación en lo proceso interamericano. Después, la víctima se va cambiando, pasa en lo tercero reglamento, en 1996, la víctima pasa a trabajar, a actuar en lo proceso solamente en la parte de reparaciones. O sea, la víctima era escuchada, se escuchaba a la víctima acerca de las reparaciones. Después se cambia un poco más en los reglamentos de 2000, se cambia y la víctima se empieza a trabajar, a participar en los procesos a partir de la admisibilidad de la demanda. Después hay un otro cambio en 2009, justo con la figura del defensor interamericano. Pero le digo que para mí la impresión es que la mudança, o cambio de rol de la vítima é que se fez la importância de la figura de la vítima estar presente com assistência de um defensor. E então se empieza isso e a figura do defensor interamericano, porque se há defensoria pública em toda a América, lo melhor seria a instituição de um defensor que é pago por o Estado, como nós em nossos países, e que as vítimas não ficassem na dependência solo de organismos internacionais que muitas vezes cambia como diz, o dinheiro, a intenção da causa, o interesse. Algumas vezes, algumas ONG com interesse em violência de gênero, outras vezes se cambia o interesse da ONG e também, como disse, a plata, ¿sí? De la ONG. E então a vítima ficava um pouco sem assistência. E por isso, em lo cambio, a figura dos defensores interamericanos vem para ocupar, ¿sí? Esse espaço, o espaço de defesa da vítima e da vítima que não há, que não possui, não tem assistência jurídica ou que em lo curso do processo fica ausente da assistência, porque também acontece. Eu tenho um caso que a vítima tinha assistência ante a corte e que durante o curso do processo o advogado saiu do processo e então nós entramos no processo neste período. Pero que diria isso? A figura do defensor interamericano começa em 2009, há o acordo de AIDEF com a corte, depois o acordo de AIDEF com a comissão, pero há a previsão dentro do regulamento da corte em 2009, a primeira previsão dentro do regulamento. Excelente, muchísimas gracias. Está desde Ana, desde Brasilia. Qué bueno, qué importante es esto, ¿no? El 2009 fue un momento histórico, pues, porque primeramente con esta sesión ordinaria que manejas de la Corte Interamericana, se maneja este artículo 37 del reglamento, dando una participación y una creación del Interamericano, y luego ese convenio con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Entonces yo creo que no fue histórico nada más para lo que es precisamente la IDEF, ni en este tema de que sea sujeto procesal, sino para la víctima misma, ¿no? En la efectividad de sus derechos. Muchísimas gracias. Rodney, que nos acompaña desde Asunción, desde Paraguay. Oye, Rodney, en este tema de la reglamentación para la asistencia de Defensoría Pública Interamericana, ¿qué encontramos, Rodney? Encontramos una serie de directivas que regulan la actuación de los defensores públicos en los distintos momentos, así como dijo Rivana, el momento en que entramos a trabajar con la comisión, como también en el momento en que entramos a trabajar con la Corte. Inicialmente solamente el acuerdo implicaba que teníamos competencia para trabajar con la Corte, pero como dijo Rivana, en el 2013 se cambia el reglamento y surge también que entramos a trabajar con la comisión. Yo quería nada más agregar una cuestión muy importante sobre lo que dijo Rivana, es que es cierto que la Defensoría Interamericana va tomando posición a medida que cambia la situación de la víctima frente al proceso, pero es una cuestión muy importante también que es necesario que la víctima pertenezca a un sector vulnerable.
Nosotros intervenimos cuando la persona, la víctima, no tiene recursos para solventar la condición de vulnerabilidad de la víctima, que tiene que ser demostrada en ambos casos, tanto para el trabajo ante la comisión como ante el trabajo ante la corte. Tiene que ser demostrada esa condición de vulnerabilidad. No es que la existencia de la Defensoría Pública Interamericana sea para todas las víctimas, sino para aquellas que pertenezcan a sectores vulnerables. Como también nuestro trabajo dentro de los respectivos países, que garantizamos el acceso a la justicia a esos sectores. Sandra, desde Santiago de Chile. Ahorita, de manera muy interesante, pues nos aborda primero Rivana todo este proceso donde se hace la generación, la creación de este sujeto procesal. Y Rosmi, pues nos avanza en un tema muy interesante que me gustaría también pedirte. ¿Cómo se da ese proceso para demostrar la condición de vulnerabilidad y tener el acceso al defensor público interamericano? Y ya avanzó también Rodney, pero ¿cómo se da y ante qué organizaciones o ante qué organismos del sistema interamericano interviene precisamente el defensor público interamericano, Sandra? Mira, el acceso o el trabajo del defensor público interamericano hoy día es una posibilidad de defensa que se da en el sistema interamericano completamente, es decir, ante la Comisión Interamericana y también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal como señalaba Rivana y luego Rosmi, nosotros hemos suscrito acuerdos de entendimiento con estas dos instituciones que permiten que los defensores públicos interamericanos puedan participar. De hecho, y tal como lo hacías en la reseña previa, el año 2009, ¿no es cierto?, firmamos un acuerdo de entendimiento con la Corte, después el año 2013 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso ha permitido que el cuerpo de defensores públicos y defensoras públicas interamericanas participen en casos en una y otra instancia. De hecho, es importante, por ejemplo, y tan relevante, bueno, los casos que están en la comisión evidentemente tienen un tiempo de tramitación que es bastante más amplio que el tiempo de tramitación de los casos que están en la Corte. Y ahí es donde, por ejemplo, los cuerpos de defensores públicos también se ven ampliados, porque aun cuando existe expiración en el mandato de un defensor público interamericano, continúa con el caso hasta la finalización. Eso es muy importante para tener una defensa íntegra, ¿no es cierto?, de parte de un profesional, con profesionalismo, y no realizar los cambios que se podrían ir haciendo a la medida que van expirando los mandatos. Pero en definitiva nosotros tenemos una posibilidad de participación en todas las instancias del sistema interamericano, incluso una vez que están las audiencias de supervisión. El caso ya tiene una sentencia dictada, ¿no es cierto?, y hay audiencias de supervisión, los DPI continuamos en el caso, aun cuando también haya expirado el mandato. Así que yo diría que los espacios de participación son sumamente amplios, tanto desde el punto de vista contencioso, ¿cierto?, pero también en otros aspectos, porque también de acuerdo a los convenios de colaboración que existen hoy día entre AIDEF y la Corte y la Comisión, tenemos espacios, por ejemplo, que son espacios de capacitación permanente donde podemos intervenir, y de hecho somos capacitados y así ha sucedido a lo largo de todos estos años. Carla, pues bienvenida Carla, defensora pública interamericana, defensora pública de Montevideo, Uruguay. Estuvo ahí haciendo gestiones en todo este tema de la digitalización de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, un privilegio que estemos. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor participar. Ahora estoy desde el celular porque tuve problemas con el audio. Yo creo que el centro de la cuestión y la importancia del defensor público radica en garantizar a todos por igual el acceso a la justicia, ¿no? Como que ese es el eje que mueve la figura del defensor público interamericano. Que las personas que carecen de recursos puedan acceder no solamente a nivel nacional a una defensa pública, sino también a nivel interamericano. Y por eso es la importancia del trabajo del defensor público. Para que determinar si una persona
puede o no acceder al defensor interamericano, tiene que hacer una declaración jurada de bienes e ingresos. Y se enfoca en estas personas que no pueden costear una defensa particular, o que, por ejemplo, una ONG no es un caso de repente de las que necesitan ese trabajo, desarrollarlo. Así que un poco el eje del trabajo es ese, ¿no? Y la capacitación es permanente para poder trabajar con personas en condición de vulnerabilidad y que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de los estados. Perfecto, muchísimas gracias. Regresamos con Rivana. Rivana, vimos pues de alguna manera toda la fundamentación en el sistema interamericano de derechos humanos. Obviamente un bastión es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mismo reglamento, la Convención, sus artículos 8 y 25, y otros cuerpos normativos a nivel interamericano muy importantes, ¿no? En el caso concreto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, sobre todo en el artículo 18, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, específicamente también el artículo 8, la Convención Belén do Pará, los artículos 4, 5 y 7, y un sinnúmero de elementos normativos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y a través de todos estos organismos y sobre todo el reglamento, ¿cómo se integra el cuerpo de defensores interamericanos? ¿Cómo se da su integración en países? ¿Cómo es el proceso de selección? Para la selección de los defensores interamericanos, ¿dice eso? Sí. Entonces, es un proceso, como dice, a partir de la IDEF. ¿Sí? La Asociación Interamericana fue creada, creo que en 2003, 2001, 2003. 2003, sí. 2003. Gracias. Entonces, la asociación existe desde entonces, tiene los países que hacen parte de la asociación, países en la representación institucional y la representación asociativa también de esos países. Y cuando entonces empezó la figura de la escolha dos defensores interamericanos, cada país hace su selección interna do modo que entende de mais necessário. ¿Sí? Posso falar de acá em Brasil, o que se passa em Brasil é que há como um concurso, não sei, abre um edital com alguns requisitos, que, como tempo de defensoria pública, ¿sí? Os defensores têm que ter X anos de trabalho como defensores públicos, de experiência, de atividade em la área de direitos humanos, conhecimento em isso, coisas desse sentido. Então, se abre um edital, as pessoas se inscrevem y tiene un cuerpo criado para las selecciones. Y hay siempre un que es indicado por lo medio institucional y otro indicado por lo medio asociativo, pero un único concurso, ¿sí? Lo único concurso y las instancias se hacen la escolha a partir de los nombres indicados para eso, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso acá en Brasil, creo que en los otros países también estamos como, digamos, en la cuarta turma de defensores interamericanos. La primero en 2009, después en 2013, después en 2016 y ahora poco en 2019, ¿sí? Yo estoy como defensora interamericana junto con Carla, con Sandra, desde 2016. Creo que Carla incluso un poco antes, ¿sí? Carla es la más experiente de acá, de nosotras. Pero yo y Sandra ingresamos juntas en 2016. Y en mi caso específicamente, yo tengo maestría, doctorado en la área de derechos humanos también, y tengo como 18 años de defensa pública. Então, eu sou como uma maioridade de defensa pública. Não parece, mas eu tenho 18 anos de trabalho enquanto defensora pública acá em Brasil. Fíjense cómo se da todo este proceso precisamente de selección que debe ser obviamente muy rígido, y por eso preguntarle a Rodney, ya se genera el proceso, se selecciona. Evidentemente son muy arduas o deben ser muy arduas las capacitaciones. ¿En qué consisten? ¿Quién las brinda? ¿Cómo se da todo esto después del proceso de selección, Rodney? Bueno, la verdad que yo soy nuevita. Yo tengo 1 año. Creo que las que me precedieron ya en el ejercicio como DPI tienen más experiencia en relación a las capacitaciones. Ay, perdón, mi teléfono.
Pero quería nada más decirles que con este tema de la pandemia todavía no pude tener muchas capacitaciones internacionales, lastimosamente, pero tengo la esperanza de que en los próximos años esto se va a solucionar y vamos a continuar teniendo la misma oportunidad que tuvieron las colegas anteriormente. El año pasado estuvimos en Ecuador. Y sí, después de la selección, entonces tenemos una capacitación, pero lo más importante de eso es que las personas que nos presentamos para tener como DPI en nuestros países, ya tenemos una vocación anterior. Y ya tenemos, sin ser DPI, una inclinación a formar formarnos en la rama de los derechos humanos. Yo estoy segura que Rivana quizá ya hizo su maestría y su doctorado quizá antes de ser DPI, ¿verdad? Porque nos gusta, porque ponemos el alma un poco en lo que hacemos, independientemente. Entonces, las capacitaciones ya son también previas, lógicamente, para poder ser seleccionados. Pero hay otras cuestiones muy interesantes que yo quería compartir también con ustedes, es que no solamente la capacitación de un DPI tiene que ser a nivel de derechos humanos, tiene que ser una capacitación integral, porque uno de los requisitos es, por ejemplo, tener un idioma adicional a la lengua materna. Es un requisito que todos los DPI tenemos que tener un idioma adicional. Eso me permitió a mí hace poco atender un caso de Haití, donde todo el caso se tramita en francés. Entonces, tenemos que tener no solamente la formación en derechos humanos, sino también un plus, que es manejar otro idioma independiente nuestra formación es integral en derechos humanos y también en otras áreas que nos permitan sobre todo entrar en contacto con nuestros clientes, con las víctimas de una manera más fácil. La verdad es que esta mesa podría haber sido bien denominada el empoderamiento de la mujer en el campo del derecho. Es increíble el talento, cómo se buscan los perfiles, cómo se encuentran y luego se genera ese proceso de capacitación. Sandra, aquí viene algo bien muy interesante. Este proceso de selección de defensores públicos interamericanos, ya aplicado a un caso concreto, a un caso en específico, ¿cómo se realiza? Mira, bueno, es un caso, en un caso concreto, esto está regulado en el reglamento, de hecho, de AIDEF, donde se establece el procedimiento que se tiene que seguir para la designación de un defensor interamericano. Esto se analiza a nivel de la Secretaría General, digamos, de AIDEF, donde se ven que se cumplan con los requisitos para poder ser DPI en el caso concreto. Por ejemplo, voy a poner un caso. Hay ciertos países en los cuales ciertos DPI no pueden litigar respecto de casos que son de su propio país, ¿ya? Hay otros países en los cuales los DPI litigan solamente casos de su país, ¿ya? Hay otros países que no tienen ningún tipo de inconvenientes. Entonces, ahí hay que ir analizando, digamos, la situación particular de cada estado para litigar en ese caso concreto, ¿ya? También hay criterios que establece el mismo reglamento. Por ejemplo, se analiza bastante lo que es la zona geográfica de donde es el caso, para designar en algunas oportunidades a alguien de esa zona geográfica o también del país incluso. Y esto tiene razones de fondo, evidentemente. Por ejemplo, el conocimiento del derecho interno, para analizar las vulneraciones, en fin. Pero hay situaciones en las que eso, por ejemplo, no se puede dar. Pero también la Secretaría General analiza, evidentemente, la experiencia del DPI para el caso concreto, de acuerdo a la formación que tiene, y estos otros criterios que yo he señalado de manera general. Pero también, y hay una cuestión muy importante, es que se va tratando de asignar casos a la mayoría del cuerpo de defensores públicos interamericanos, ya para que también esto sea equitativo. Bueno, todos tenemos un interés tremendo en participar en los casos, nos llama muchísimo la atención,
nos gusta, o sea, estamos realmente interesados en participar en el sistema y, por supuesto, en la defensa de las personas que lo necesitan. Y perdona, Jesús, solo quería, tomando un poco la pregunta anterior que le hiciste a Rosmi, Sí, contar un poquito de lo de las capacitaciones, sí, que por favor. claro, yo tengo un poquito más de experiencia también, me ha tocado y he tenido la suerte de estar presenciándolas desde el año 2016, porque en realidad IDEF ha hecho un esfuerzo tremendo con nosotros como cuerpo de defensores. Yo creo que de todas las personas que litigan en el sistema interamericano, ¿cierto?, de justicia, de derechos humanos, nosotros somos unos afortunados desde este prisma, porque nosotros tenemos capacitaciones que nos han otorgado la propia Corte a través de sus profesionales, también profesionales de la Comisión Interamericana. Se han ido analizando también cuáles son las brechas que nosotros tenemos como defensores públicos interamericanos. Se ha puesto a nuestra disposición, por ejemplo, plataformas electrónicas. Tuvimos hace poco un curso súper interesante con plataformas de la Defensoría de Argentina. Ahora vamos a tener un curso, a pesar de toda la adversidad, ¿no es cierto?, que existe. También este año vamos a tener un curso de defensores interamericanos. Hemos conocido en terreno la tramitación en la Corte, hemos asistido a sesiones, hemos conocido cómo, digamos, estar ahí presentes en las audiencias. Entonces, realmente yo creo que incluso las personas que litigan por muchos años en el sistema interamericano no tienen ese privilegio que nosotros como cuerpo de defensores públicos interamericanos de IDEF hemos tenido. Entonces, eso lo quería compartir con ustedes. Maravilloso, Sandra, qué bueno. Hola, Carla. Pues bueno, regresando a todo este proceso, ya nos dijeron que puedes participar, la participación del Defensor Público Interamericano ya ahora con todas estas reformas es ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carla, evidentemente la participación ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿desde qué momento se da? ¿Desde la presentación de la denuncia o en un momento posterior? No, es en un momento posterior, es cuando el caso ya fue admitido a partir de ahí y previa selección de la IDEF que determina si el caso es o no para ser seguido por defensores públicos interamericanos. Y con respecto a lo anterior, es muy importante lo que dijo Sandra de la capacitación. Yo que he ido a varias, el esfuerzo que ha hecho la IDEF y las distintas coordinaciones para hacer cursos de mucha calidad, ya sea para litigar ante la comisión y ante la corte, presenciando audiencias en la comisión con profesionales de la comisión y en la corte con los abogados de la corte, presenciando las audiencias. O sea que el esfuerzo de capacitación ha sido mucho a lo largo del tiempo. Y sí, los casos, ya tenemos, después del informe de admisibilidad, ya nos pueden asignar casos. Perfecto, muchísimas. Pero hay criterios de selección que determina IDEF en última palabra. En el convenio lo determina IDEF, por el convenio que firmó con la comisión. Se toman en cuenta obviamente los perfiles. Sí, determinadas condiciones que tienen que tener los casos para ser representados por DPI. Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Rivana, cuando hablamos de todo este cuerpo normativo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues nos remitimos específicamente partiendo de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Decíamos del artículo 8 y el 25. El artículo 8.1 establece todo el debido proceso de ley interamericano y el artículo 8.2 establece precisamente las garantías mínimas que ya se ha extendido a todas las áreas del derecho. Este bastión, este debido proceso interamericano, estas garantías mínimas, ¿hasta dónde las tiene que conocer un defensor público interamericano para el momento de llegar a generar su trabajo? Com base também no que Rosmi falou há um segundo atrás, é verdade que nós recebemos capacitação enquanto corpo de DPI, pero temos que ter conhecimento prévio. No hay como trabajar en los casos, lo podría afirmar eso, sin tener un poco de conocimiento acerca, digamos, de cómo funcionan los procesos interamericanos, de las convenciones, de los derechos. Entonces, digo que lo bastión que hablaste es fundamental, entonces, pero es fundamental que el defensor que esté como defensor interamericano, conheça isso antes, incluso, de la capacitación. Porque las capacitaciones que son brindadas a nosotros, que son
espléndidas, como habló mi colegas, son capacitaciones de orden práctica, son capacitaciones en que la parte de derecho tú tienes que saber manejar antes, ¿sí? Son capacitaciones para que comprenda cómo hacer las medidas cautelares, como tips, digamos así, para la actuación, pero no son clases con profesores para enseñar, ¿sí? Es distinto. Por eso que digo que los defensores, como Rosmi habló, tenemos que tener conocimiento previo para eso, porque senão será muy difícil para que possamos manejar la defensa de la persona, porque los casos son distintos, los casos son diversos y todos los casos son muy importantes y muy difíciles. Entonces, no podemos imaginar que quando se vai receber o caso é no momento que tu vai estudar o corpo iuris do sistema interamericano. Não vai funcionar se ser desse modo, por exemplo, né? Como Rosmi mencionou, eu tinha a maestria, eu tinha meu doutoramento, eu havia estudado já em la Costa Rica, em lo Instituto Interamericano de Direitos Humanos, eu havia estudado em Washington, em American University. Todo isso antes, entende, de ingressar como defensor interamericano, justo em função de isso. Creio que as capacitações, e isso tem em lo regulamento da AIDEF também. Como falou Sandra, nós somos afortunados por isso, e também, em virtude de isso, tem em lo regulamento da AIDEF nossa obrigação de, como disse, fazer capacitações em nossos países também para os outros defensores de acá, porque é claro que em todos os nossos países são como isso, nós somos defensores interamericanos, trabalhamos com os casos que estão em lo sistema, pero nossas defensas públicas e nós outros colegas de nossos países também ingressam com casos novos ante o sistema, e nós que temos essa capacitação, hacemos capacitações internas para os defensores que estão acá. Eu viajo, creio que o Brasil é muito largo e creio que por muitas partes do país acá, eu viajei para ministrar cursos de capacitações de acesso ao sistema interamericano para que outros defensores em Brasil possam ter o conhecimento. Então, é como isso, creio. É muito importante que tu conheças previamente, antes de ser defensor interamericano, muchas cosas del sistema. Claro que la capacitación te ensina mucho más. La capacitación le da como sería maturidad, creo, porque tiene cosas que tú estudias en los libros, pero solo en la práctica se ve cómo se pasa, ¿sí? Tiene un poco eso. Pero si tú no tienes la base jurídica, será difícil hacer la defensa, ¿sí? Excelente. Rosmi, pues ya hablaron, qué bueno que dice Rivana, y lo han dicho todos y lo sabemos, pues que primero el que seas designado defensor público interamericano es un reconocimiento a tu formación previa en el área de derechos humanos, a tus conocimientos, a tu blindaje moral, bueno, a tu trabajo, al trabajo que has realizado en tu país, en la defensoría pública. Es un verdadero reconocimiento, por lo tanto es un privilegio. ¿Cuánto tiempo se dura en el cargo de defensor público interamericano una vez designado, Rosmi? El reglamento dice que 3 años. Entonces, pero que pueden ser renovados esos 3 años de acuerdo a la institución o a la asociación que nos propone. A mí me gustaría que me propongan otra vez, porque me parece que cuando voy a empezar a ser buena DPI, ya voy a tener que salir otra vez, ¿verdad? Pero también considero que hay mucha gente que quiere tener la oportunidad y bueno, también hay que ser democrático y darle lugar a todos. Pero en mi país concretamente cada 3 años vamos cambiando. No puedo decir si eso es bueno o malo. Yo diría que 3 años es poco. Quizá tendría que ser 5 años. Porque los procesos mismos no duran 3 años nomás. Entonces uno al terminar, por ejemplo, el caso con una sentencia, quizá todavía quedemos ligados al caso porque tenemos que ir un poco más allá, pero ya dejamos de ser DPI. Entonces,
pienso que si hay alguna reforma tendría que extenderse a 5 años ese plazo. No sé qué pensarán mis colegas. Algunas están hace mucho más de 3 años ya, entonces casi todas. Espero tener la misma suerte. Ok. Sandra, Se eu posso só completar um pouco o que Rosmi disse. Creo que é o mesmo, 3 anos é muito pouco, mas só uma coisa, Rosmi, para ficar feliz com isso. Nós, quando salimos e temos casos, não deixamos de ser defensores interamericanos, só não recebemos mais casos novos, mas tú para siempre serás defensor interamericana, ¿sí? Para siempre. Sí, sí, seguro. Seguro. Interesante. Sandra, tú hablabas, por ejemplo, todo ese proceso de selección para el caso en específico. ¿Qué tan importante es conocer el derecho interno del país que se trata? O si basta con conocer precisamente el sistema interamericano de derechos humanos al 100%. Yo creo que siempre va a ser un plus, o sea, ya hay mucho ganado si es que el defensor o defensora interamericana conoce el derecho interno, porque normalmente las vulneraciones, ¿no es cierto?, se producen en un contexto de derecho interno, que tiene una correlación en el sistema interamericano de derechos humanos, pero es fundamental. Hay casos incluso que son sumamente jurídicos, que en realidad la discusión se centra en la aplicación de la norma, en el acceso a los recursos procesales, y ahí es fundamental conocer el derecho interno. Yo creo que es una muy buena forma de designación de DPI, pero insisto, o sea, siempre se tienen en consideración esas circunstancias como otras. Y bueno, también estamos... Por eso es que hay un cuerpo de DPI de muchísimos países que también lo importante y lo rico de este grupo es que hay mucha colaboración entre todos nosotros, y aunque nos toque un caso que sea de un país distinto, siempre tenemos el apoyo de nuestros compañeros DPI de otros países. Así que igual ahí tenemos por lo menos una parte ganada. Excelente. Carla, tú que ya decía, por ejemplo, Sandra, que tienes mucha experiencia, habla Sandra en el sentido de que en ocasiones cuando no conoces perfectamente el derecho interno del país del cual se trata el caso concreto, se apoyan. ¿Cómo se da ese apoyo? ¿Intercambian ideas? ¿Piden información? ¿Cómo se realiza? Bueno, todo va a depender un poco del caso concreto, pero si hay un DPI del lugar, se lo llama, se consulta, se le pide información, de repente la legislación vigente en determinado momento, información de circunstancia. También nos podemos, si no hay un defensor, recurrimos a otros, como la oficina, alguna oficina específica que da informes, en fin, pero si hay un defensor, es un camino allanado, ¿no? Porque tenemos un contacto permanente, directo, entonces es mucho más fácil. En Uruguay nosotros somos asociativos, o sea, nos nombran la Asociación de Defensores y es por concurso, o sea, se presentan todas las personas que quieren y se selecciona por concurso, y bueno, y eso es lo que se eleva a IDEF. Y como dura 3 años el mandato, pero se puede seguir renovando en la medida que se vuelva a presentar. Así que bueno, por eso hace más años que estoy. Ay, qué bueno, porque sí decía algo interesante Rodney, o sea, generas todo este proceso de capacitación y bueno, quisiera seguir, pero también lo dice Rivana, nunca dejas de ser defensor público interamericano. Claro, porque uno sigue en el caso, y por ejemplo, si uno tiene un caso en la comisión y dejó de ser, pero el caso pasó a la corte, lo continúa, y de repente uno dejó de ser, pero el caso todavía no terminó y tiene sentencia, sigue, pero además en la etapa de supervisión sigue en el caso, salvo que por alguna razón ya no sea más defensor público del país. Entonces ahí no puede ser defensor interamericano. Es decir, hay determinadas causales previstas en el reglamento donde uno, bueno, tiene que dejar de ser defensor interamericano, pero si sigue como defensor del país y no hay ninguna causal para la remoción, seguirá en el caso hasta el final, hasta que se cumpla el Estado con todas las recomendaciones, en su caso, o con la sentencia, en la etapa de suscripción. Muchas gracias, Carla. Carla, ¿cuándo se deja de ser precisamente estas causas para dejar de ser defensor público interamericano?
Bueno, cuando uno tiene una causal que no pueda seguir en el cargo, por ejemplo, tiene otro cargo, pasó a otro, o dejó de ser defensor, tiene que presentar una nota en la IDF informando eso. Excelente. Ha pasado, es muy frecuente que por alguna, en realidad uno cuando asume el cargo de defensor, asume un compromiso por 3 años de mantenerse en el cargo, ¿no? Pero bueno, a veces pasan determinadas circunstancias que impiden que la persona siga. Muchas veces pasa que porque tiene un trabajo incompatible o otro trabajo, quizás en otra área del derecho, pero no como defensor público, entonces eso es una causal para pedir, bueno, el cambio o dejar de ser en la causa que no está. No, y qué interesante todo este tema del sistema interamericano, las mismas sentencias, los efectos que tienes, el manejo vinculante, y ahí me gustaría ya para cerrar, preguntarles en casos específicos que las han signado con su participación, lo que se ha logrado a través de esos casos en especial. Rivana, de alguno de los casos que hayas participado, alguno que te haya dejado una gran satisfacción por el logro que se tiene y los alcances en el tema de la defensa de víctimas de derechos fundamentales. Yo no tengo ningún caso en la Comisión Interamericana. Todos mis casos que fui nombrada fueron para corte. Yo actúo en 3 casos. Lo primero fue Poblete Vilche versus Chile. Sí. Seguridad social y demás. Sí. Fue lo primero caso de nosotros cuando ingresamos en 2016. Ahí, ¿quién estuvo de defensor público interamericano? ¿Tú y quién más? Yo y la defensora Silvia Martínez de Argentina. Okay. Silvia tenía más experiencia, ¿sí? Yo era la sin experiencia en casos, ¿sí? Entonces trabajamos juntas y también los suplentes, que sería los defensores interamericanos suplentes, en este caso fue un defensor de Chile, Otávio, ¿sí? Entonces, que fue muy importante para nosotros porque normalmente los defensores suplentes só vai a trabalhar se de los 2 titulares não podem trabalhar por algum motivo, enfim, alguma das coisas que Carla falou, de impedimento, não sei, algo que se passa. Pero nesse caso específico de Poblete Vilche, foi caso, como eu estava falando, que tinha advogado e o processo já havia começado ante a corte, então o prazo já estava se correndo, então nosotros só teníamos, lo normal es que teníamos 60 días, 2 meses para hacer la defensa inicial, pero en este caso nosotros solo teníamos 21 días, entonces fue como una total locura para trabajar, y por eso que digo, la actuación de Otávio como para dar todo esse suporte, incluso porque era alguém de Chile que poderia manejar para nosotros las informaciones necessárias acerca do direito interno, das instituições, da situação de saúde, de hospitales, de todo isso, manejou muita informação que foi muito útil. Mi segundo caso foi o caso Rodríguez Revolório e outros, que é caso de pena de morte em Guatemala, que foi como o primeiro caso, creio, que a corte se pude escuchar uma vítima de processo de pena de morte, uma vítima que se passou como 15 anos em lo corredor de la morte. Então, para os juízes, era muito interessante poder escuchar a ele para compreender a situação de uma pessoa que havia estado em lo corredor de la morte. E agora, nesse momento, eu trabalho em um terceiro caso, que é caso de Peru, que é Cuya Lave, que eu trabalho em lo caso Rodríguez Revolório de Guatemala. Eu trabalhei com a Defensora Interamericana de Panamá, Janela. E nesse agora de Peru, eu trabalho com colega de Rosmi, sim, Hugo Jiménez. Está sendo belíssimo trabalhar com ele, que defensor muito preparado também, e temos trabalhado nisso. Incluso nesse momento, recebemos a contestação do Estado e estamos trabalhando na resposta à contestação. Diria que todos os casos são importantes, na verdade. Todos os casos têm vítimas e todos os casos a vítima espera como anos por isso. Creio que Poblete Vilche é caso que se tornou conhecido muito em relação do cambio da posição de los juízes de la corte com o trato do direito à saúde
como un derecho humano la justiciabilidad directa de los DESCA. Creo que por eso es un caso que se llama más atención, es un caso que propone un cambio de la jurisprudencia de la Corte, pero todos los casos son importantes y digo para usted que para mí hoy el caso más importante es el caso que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Es siempre lo más importante para nosotros, es el caso que estamos en no momento. Los otros dos tenemos sentencia y estamos en la fase de cumplimiento de sentencia, que es una fase durísima, diría, que es una fase muy difícil, el cumplimiento de la sentencia. En esos casos donde ya viene la supervisión, pero el logro que se tiene a través de estas sentencias con base al desarrollo autonómico del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahora que se está metiendo mucho en el tema de la Corte Interamericana, son extraordinarios, así es de que muchas felicidades. Rodney, tú tienes muy poco tiempo, ¿verdad? ¿No te ha tocado todavía? Yo ya presenté un SAP hace poco. A ver, hicimos por primera vez DPI en 2 idiomas, hicimos en español la versión oficial en francés, sí, en francés y en español. Bueno, fue un trabajo muy arduo porque tuvimos que hacer prácticamente 2 SAP. Hacer en 2 idiomas no es fácil. Oficialmente en francés, pero hicimos también en español para que sea más fácil, quizá para quienes no comprendan el idioma oficial del caso, la comprensión y el análisis, lógicamente. Sí, ya estoy trabajando intensamente. No, con un colega mexicano, con el defensor Carlos Flores. Ah, perfecto. Es mi compañero, es mi dupla en este caso, que es contra el Estado de Haití. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es los puntos? ¿Cuáles son las violaciones específicamente de derechos humanos para la víctima? Las violaciones son la libertad de tránsito, protección judicial, también hay sobre infancia, tenemos unos cuantitos. Ah, mira. Está interesante. Bueno, suspenso. No, el 8, el 22 de la convención, perfecto. Nos dejaste para la siguiente. No quiero demasiado porque por si traía mala suerte. No, yo no es el momento. Muchas gracias. Sí. Sandra, muchas gracias, Rodney. Sandra, estabas así metidísima ahorita en un caso, ocupados, ajustamos fechas. Platícanos un poquito de las experiencias que más te han asignado como defensora pública interamericana, por favor. Sí, bueno, tengo en este momento 2 casos asignados y son los que he tenido a lo largo de mi historia como DPI, porque también es importante contar que a veces los casos, bueno, en un principio los casos eran pocos y después con el paso de los años hemos comenzado a tener bastantes más casos que da la posibilidad de que todos podamos tener un caso. Antes era complejo, entonces y además con los criterios que se utilizaban para asignar, criterios para hacer todo más eficiente, bueno, en fin, no teníamos casos, pero de repente se me asignaron 2 casos, tengo un caso hoy día, bueno, lamentablemente 2 casos contra un mismo país, vamos a obviar el nombre del país, pero tengo un caso ante la comisión, que es un caso por violaciones a la integridad personal, a libertad personal también, a garantías judiciales. Son personas que están detenidas en la época donde se asignaban como autores de delitos de terrorismo. Ya ese es un caso que está en la comisión desde hace muchísimos años, o sea, prácticamente 20 años. Entonces, todavía estamos a la espera del informe de fondo de la comisión y esperamos, bueno, que sea pronto. Y actualmente en la Corte tengo un caso que estamos trabajando con Carla, de hecho la semana pasada tuvimos una diligencia en la Corte muy interesante, estamos muy contentos de haber logrado que se cumpla, ¿no es cierto?, el derecho a ser oído de una persona que necesitaba contar, digamos, su verdad, que también esperaba este caso y esta justicia, digamos, casi 20 años. Y bueno, un caso sumamente interesante donde también son temas muy jurídicos de independencia judicial como en el centro del caso. Pero estamos ahora a la espera, este caso se va a tramitar completamente, a excepción de nuestra diligencia por escrito, en atención a las particularidades del caso y también a lo que es la pandemia. Así que
Dejo el resto de la historia del caso a Carla para que ella cuente más, porque lo estamos trabajando las dos y ha sido realmente un placer trabajar con ella. No, y qué importante el tema, ¿no? Sobre todo independientemente de saber del caso, lo que es la independencia judicial, que es uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional en la magistratura, y sobre todo, pues también entender sobre todo debido al proceso del interamericano, ¿no? Contemplado por el artículo 8 de la Convención. Es maravilloso vivir todas estas experiencias, sobre todo de voz de gente tan talentosa y tan comprometida como ustedes. Carla, pues complétanos la información porque nos dejó así emocionados, sí. Sandra. La verdad que es un caso muy lindo que tenemos con Sandra, y garantizar el derecho a ser oído, que no es poca cosa, sobre todo para una persona que lleva muchos años litigando, que no lo había presentado como prueba en su momento, y pedirle al tribunal, pedirle a la corte que lo escuchara, aún a una persona en condición de discapacidad. Él tenía problemas para hablar, pero él quería hablar, ¿no? Y lo importante que es que, bueno, que todos nosotros, tanto el Estado como los jueces, adaptemos el oído a poder escuchar a una persona en condición de discapacidad, que esa persona también tenga acceso al tribunal y pueda hablar y decir lo que sintió, porque la verdad que cuando un caso llega a la corte pasan muchos años que las personas están esperando esa decisión, y para un lado y para el otro. Entonces, para nosotros fue muy lindo poder garantizarle eso, ¿no? Ayudarlo a que se pudiera garantizar su derecho. Y después tengo casos en la comisión, están todos en trámite, en algunos más avanzados que otros, en uno estamos en tratativas y en reuniones permanentes con el Estado, y en otro es un poco más lento, porque a veces los procesos en la comisión son un poco lentos, no llevan mucho tiempo. Estamos esperando en el otro el informe de fondo. Pero bueno, cada caso, por lo pronto los 3 que tengo son bien distintos, todos derechos distintos. Uno es una persona privada de libertad, que fue torturada y que la prueba fue obtenida por tortura. El otro es un caso de paramilitares, en fin, y este otro era independencia judicial. Cada caso es muy particular, requiere un estudio específico, cada víctima es muy particular y requiere distintas cosas. A veces es muy difícil ponernos en contacto con las víctimas. Bueno, todo requiere un esfuerzo y una logística, pero la satisfacción cuando uno lo logra es muy, muy importante. Cuando uno ve que la gente queda contenta, queda feliz de poder haber hecho, aunque sea una cosa tan simple como poder expresarse y decir lo que sintió y lo que vivió y todo lo que le pasó, ¿no? Que parte a veces de la reparación es eso, poder expresarse, poder contar lo que le pasó. Para la víctima a veces eso es muy, muy importante. No, y la verdad, Carla, perdón, pero no es cualquier cosa. Me encanta la humildad que tienen, que yo creo que es un requisito que noto que les también deben de tener. Pero todo este tema del sistema interamericano, como permea, sabiendo que el derecho internacional de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, como lo dice Eduardo Ferrer MacGregor, expresidente de la Corte Interamericana, es norma de normas, y que el derecho nacional es infraconvencional, como se ha venido decantando con los votos disidentes en su momento de don Sergio García Ramírez, en el caso Machal contra Guatemala, el Tibi contra Ecuador, el caso Vargas Areco contra Paraguay, y luego plenariamente cuando se genera en 2006 el caso Andonacila de Arellano contra Chile, y el caso sobre todo trabajadores cesados del Congreso contra Perú, donde se establece que es ex oficio, que es vinculante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas las sentencias en la que eres Estado parte es cosa juzgada, en la que eres, no eres Estado, no eres parte material, es cosa interpretada, y en todo momento es evidentemente vinculante. ¿Eso qué significa? Que el trabajo que ustedes están haciendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual en el que hacen en la comisión para pasar todos estos filtros, pues representa hasta cambios de los estatus en el ordenamiento jurídico, y ustedes pues se convierten en históricas, y qué bueno que haya gente tan preparada, como lo vienen diciendo Rivana, Rodney, Sandra y Carla, porque entendemos que pues es hasta la modificación de la normatividad, incluso de la Constitución, como ha venido pasando en algunos casos muy específicos, como la última tentación de Cristo, en el caso chileno, reformó el artículo 12, párrafo 19 de la Constitución de 1980, y en el caso peruano, que leyes de amnistía, pues fueron verdaderamente, no produjeron ningún efecto jurídico en ese caso, en el caso contra Perú. Barrios Altos contra Perú. Entonces, el trabajo que ustedes hacen es muy importante,
Por eso ese proceso de selección que hemos ido analizando y viendo a través de ustedes es súper importante. Yo creo que esta mesa a mí me deja, primero, muy contento. A través, les mando el agradecimiento de cada uno de los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, de los miembros del Consejo Directivo Nacional, de la gente de los capítulos, de los miembros honorarios y distinguidos, que ahora ustedes son miembros distinguidos de la Academia, porque no nada más nos estamos dando cuenta qué importante es su trabajo, sino en qué consiste, cómo se hacen los procesos de selección, qué se logra. Y yo quiero externarles de nueva cuenta mi admiración. De verdad, a mí estas mesas me emocionan muchísimo porque, como dijo Rodney, amamos el derecho, como dijo Rivana, amamos los derechos humanos, como le dijeron Sandra y Carla ahora en este caso que tienen, amamos poder permear para que se genere justicia en nuestros países y en América Latina que lo requieren tanto. Y bueno, pues yo quiero darle las gracias. Ha sido una mesa verdaderamente extraordinaria. Ha sido una mesa que la dejamos como primera parte, cuando se den los tiempos, analizar asuntos en específico y casos en específico. Valdrá muchísimo la pena en ese proceso de selección una vez que sean fallados. Y bueno, primero, Rivana Barreto, doctora, querida doctora, muchísimas gracias por tu participación desde Brasilia, 2 horas más que en México. De verdad es un privilegio haberte tenido en esta mesa tan valiosa, y qué bueno que gente como tú esté como defensor público interamericano y a final de cuentas generando y permeando en toda América Latina a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde eres parte básica y parte importante, Rivana. Muchas gracias por lo espacio de estar acá y principalmente de compartir con mis amigas defensoras interamericanas, porque es como Sandra habló, es un trabajo muy duro, pero tenemos un cuerpo, ¿sí? Es como, no existe la defensa pública interamericana en cuanto a una institución. Nosotros somos defensores públicos de la institución de nuestros países, pero juntos, como 2 de cada uno de los países, formamos esse corpo de defensores interamericanos que temos esse cambio de informações, de ajuda, de cambio de experiência, de cambio de modelos de peças também, quando é necessário, cambio de coisas todas. E creio que essa oportunidade acá da Academia de México foi uma oportunidade, digo por mim, de encontrar minhas amigas, sim? Em um final de mês vamos ter uma capacitação online. Infelizmente não, por causa de Covid, não se pode fazer uma capacitação presencial, pero digo que através da Academia de México, através do convite do Dr. Naveja, para mim foi muito como ao fim do dia, poder terminar o dia com minhas amigas Sandra, Carla, que são belíssimas companheiras, e Rosmi, que nós nunca encontramos pessoalmente, porque quando ela ingressou, que foi em ano passado, em la primeira capacitação, eu estava em um congresso acá em Brasília e não se pôde viajar para a capacitação. Então, queria deixar a las minhas amigas um abraço muito apertado, sim, e a ti, Naveja, muitas graças pela oportunidade que podemos falar acerca do trabalho dos DPIs. Y, en fin, es eso. Muchas gracias. No, gracias. Rodney, desde Asunción, Rodney Cáceres, doctor, fíjate que qué bueno que hablas todo este proceso que estás viviendo, que te has capacitado, que ya estás en tus primeros casos, y me da muchísimo gusto, veo la pasión que tienes, sobre todo lo que dicen todas, la formación previa, pero independientemente de la formación, el amor por buscar la manera de la efectividad de los derechos humanos. O sea, si no hay derechos fundamentales y derechos humanos, si no hay remedios, si no hay mecanismos de protección. Entonces, la protección multinivel que hoy tenemos, esta gran posibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es maravillosa. Te quiero felicitar, agradecer. Me encanta ver tu pasión en el tema y tu conocimiento, obviamente, independientemente del idioma, el tema de derechos humanos. Muchas felicidades y gracias, Rodney, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Jesús. Solamente quiero decir que este trabajo como DPI me permite hacer mi aporte a la humanidad, no pasar desapercibida por este mundo, y que, bueno, dicen que plantar un árbol, escribir un libro, y para mí es tener un caso en la Corte Interamericana. Y usted es DPI, así es de que... Y ser DPI, ahí está. Y varios casos y experiencias. Felicidades, Rosby. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Acá siempre para servirles.
Querida Sandra, andábamos tú y Carla en un caso muy complejo y acomodamos gracias a esta gran mesa los tiempos y ha sido eso de que lo hayamos aplazado, no tiene nada que ver, ¿no? El llegar a lograr esta biblioteca virtual y ahora con el trabajo de DPI maravilloso, con 4 mujeres extraordinarias. Felicitarte por tu talento, tu capacidad, tu empeño, tu amor por la defensa de las víctimas de derechos humanos, que han sido violados sus derechos humanos, y decirte que, bueno, tengo un especial cariño y admiración por ti, Sandra. Muchas gracias, Jesús. Yo realmente quiero darte las gracias. En mi nombre también sé que represento a nuestros demás compañeros y compañeras del Cuerpo de Defensores Interamericanos, porque para nosotros es muy importante que se conozca lo que hacemos, que tenemos además la posibilidad de representar a personas que no tienen representación o que no tendrían la posibilidad de acceder a la justicia. Al final de todo esto, nuestra idea o nuestro trabajo como defensores y defensoras públicas interamericanas está en aportar en el acceso a la justicia de las personas, en la defensa de los derechos humanos, y lo mejor de todo es que nuestros países también toman en serio este cometido, y están dentro de la IDEF, están participando con defensores públicos interamericanos, a quienes nos dan la posibilidad de capacitarnos, de trabajar en favor de estas personas, de conocer el sistema y de también desarrollarnos profesionalmente. Así que muchas gracias por la invitación, así que también a la orden y disponible para lo que sea, y también un saludo muy importante a Rivana, a Rosmi y a Carla, mis compañeras de equipo. No, y me da gusto como ya miembros distinguidos de la academia, porque este proceso y este compromiso de que tengan conocimiento de lo que pasa, pero cómo se realiza el trabajo, que es lo complejo. Hoy fue el inicio, ¿no? Y ha valido mucho la pena, ya ha habido algunos amigos que manejan muy bien esto, pero ya buscaron que este cuerpo que se ha gestado en todas las áreas del derecho pueda aportarle tanto a nuestra región, pues para que a final de cuentas se entienda que es momento, como decía Néstor Pedro Sagüez, que se desaparezcan los famosos derechos imposibles, ¿no? O sea, todo lo que está plasmado en nuestra Constitución, en las normas, en derecho interno, pero en el derecho internacional de derechos humanos, con este bloque de constitucionalidad y convencionalidad, pueda ser una realidad, y gracias a gente como ustedes se logra. Muchísimas gracias, y bueno, con ello también reiterar nuestro respeto, nuestra admiración a la IDEF, a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, porque no tan solo es tener ese cuerpo, sino tener un cuerpo de defensores públicos interamericanos de primerísimo nivel que puedan generar precisamente este tema de ser un sujeto procesal, pues para defender los derechos fundamentales, esas violaciones de las víctimas de derechos humanos. Carla, pues muchísimas gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos de inicio, pero esto se tenía que acomodar. Se acomodaron los astros, se acomodó todo para tener una mesa sensacional. Yo quiero decirte y a cada uno de ustedes que estoy muy emocionado. Los que amamos el derecho llegamos a sentir la emoción cuando se va gestando una mesa de esta naturaleza, porque aparte sabemos lo que permea. Hemos de tener más de 500,000 de visitas en la academia a partir de mayo, y qué bueno que tanta gente de todos los países de América, ahora de Europa y de Asia, puedan accesar a mesas que se genera con gente con tanto talento que, bueno, apenas cabe en la pantalla. Carla, muchísimas gracias, felicitarte por esa gran experiencia, esa gestión, ese manejo de equipo que acabas de tener con Sandra, ese apoyo que tienen con Rivana, con Rodney, con todos los defensores públicos interamericanos, y esa familia que han generado para poder llevar a cabo algo muy importante, ¿no? Antes que se establecía que, bueno, que fuera la misma comisión, había una desconfianza, que fuera quien te asistiera, quien te asesorara, y ahora que está el defensor público interamericano, pues yo creo que se complementa todo el tema del sistema interamericano de derechos humanos y genera una mayor confianza, que es sumamente importante, y como decía Sandra, el compromiso de nuestros países, pues para cumplir con todo ello y estos cometidos. Muchísimas gracias, querida Carla. Bueno, muchas gracias, fue un placer participar, y ese punto es muy importante, porque el defensor tiene que estar capacitado, obviamente, capacitarse permanentemente, pero además lograr empatía con la víctima, ¿no? Entender que es una persona que ha pasado por mucho dolor. Todas las víctimas que fueron víctimas de violaciones a sus derechos
atraviesan muchos años de dolor. Entonces la empatía del defensor y generar confianza son dos cualidades como muy, muy importantes. Lo otro es que formamos, es cierto, un cuerpo de defensores públicos, independientemente de que de repente uno tiene el caso, siempre tenemos la ayuda, la colaboración de los otros, quizás los más experientes. Silvia Martínez, por ejemplo, es una defensora muy experiente de Argentina, que permanentemente llamamos. Isabel, que era otra defensora de Brasil también. Siempre hay como un cuerpo y mucha generosidad entre todos los integrantes, de los más experientes con los otros. Y por último, que me recordaba Rivana, que nosotros seguimos, por supuesto, trabajando en nuestros países, en lo cotidiano seguimos trabajando en la defensa de nuestros casos, ¿no? Claro. Y no estamos de licencia por tener esto, ¿no? Seguimos todos los días en tribunales de nuestros países. Y es muy importante también el cómo podemos replicar y cómo todas las personas, todos los abogados pueden incorporar en sus escritos el derecho internacional, la jurisprudencia de la Corte, para ir replicando nuestros países y asegurando el respeto de los derechos fundamentales de todos, y sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Que es tarea de todos, por cierto. No, ¿y cómo se hace esto tan importante? Porque participan precisamente en el control de convencionalidad en sede internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya en el tema del control de convencionalidad en sede interna, el control de convencionalidad difuso, que es un tema sumamente importante, que empieza a entenderse que en derecho interno hay jueces interamericanos, todos los defensores públicos deberían ser interamericanos en ese sentido del control difuso, porque a partir de la sentencia Hellman contra Uruguay, precisamente, que ya tuvimos el análisis del caso, vamos a estar intercambiando esta información con ustedes, igual vamos a retomar información que nos dan ustedes en este manejo de retroalimentación. Pues qué bueno que hiciste esta aclaración, Carla, y reitero, hoy concluimos en hora y media esta mesa que yo quisiera que nunca se hubiera acabado, la verdad. Estoy muy contento. Concluimos en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la mesa La Trascendencia de la Defensoría Pública Interamericana, con 4 talentosísimas, no talentosas, talentosísimas juristas de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Rivana Barreto Ricarte de Oliveira, defensora pública interamericana, vicepresidente de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores Públicos. Querida Rivana, de nuevo, muchas gracias. Un orgullo que seas hoy en día miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias. Gracias, como ya había hablado, es un honor estar acá y estoy a disposición de Academia Mexicana de Derecho para cuando sea necesario, ¿sí? Muchas gracias. Desde Asunción, Rodney Cáceres, viuda de Marque de Paraguay, defensora pública interamericana, especialista en ciencias penales. Muchísimas gracias, Rodney, que reitero, es un gusto también que seas ya miembro distinguida de la Academia. Este activo humano es lo que hace valioso. Las instituciones y demás, pues son ficciones de derecho y los seres humanos lo hacen, y seres humanos capaces y blindados moralmente. Muchas felicidades y gracias por participar en esta mesa. Gracias a usted, Jesús. Gracias. Ella, Sandra Aro Colomé de Chile, defensora pública interamericana, defensora pública en Chile. Muchas gracias, Sandra, por todo tu aporte. Gracias, amiga. Muchas gracias a ti. Gracias, Pilar. Carla Picinino Gómez, defensora pública interamericana y defensora pública en Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición siempre. Un placer haber participado de esta mesa. Muchísimas gracias. Despedimos esta mesa tan padre, dirían los jóvenes, tan bonita, tan llena de información jurídica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y continuamos con la siguiente mesa el día de mañana. Gracias.